nuestra invitada en línea, perfecto, a quien le vamos a pedir a la hermana que ella misma se presente, quién es en este momento, dónde está, y bueno, y recién ahí vamos a conocer a María Crescencia. Buen día, hermana, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿se escucha bien? Muy bien, muy bien. Soy la hermana María Elena Peña y me encuentro en el colegio Nuestra Señora del Huerto de la ciudad de Pergamino, en Buenos Aires. Muy bien, Pergamino, ciudad de Buenos Aires, ahí nomás cerquita también creo que están los maristas, He tenido ocasión de andar por ahí. Sí, estamos muy cerca de la ciudad de San Nicolás, donde Ajá. está la Virgen del Rosario también. Perfecto, perfecto, una ciudad bastante populosa, bastante grande. Sí. Bueno, hermana, hoy queríamos encontrarnos y compartir unos mates a través tuyo con la beata María Crescencia Pérez. ¿Quién es ella? ¿Dónde nació? Contanos un poquito lo previo a su vocación. Bueno, el nombre que le puso su familia primero es María Angélica. Ajá. Entonces vamos a hablar de esta primera parte como María Angélica, la hija, la hermana, la joven que nació en San Martín, provincia de Buenos Aires, hija de padres españoles, una de 7 hermanos, que por razones de salud su familia se trasladó acá a Pergamino y trabajaron como arrendatarios en algunos campos de la ciudad. Estando aquí en Pergamino es cuando María Crescencia comienza sus estudios en el Hogar de Jesús, que es una institución que todavía existe, un colegio que todavía existe, que está a cargo de las damas de beneficencia, y que en ese momento, cuando ella y sus hermanas estudian como pupilas, teniendo en cuenta que estamos hablando de principios de 1900, las jóvenes que vivían en los campos y lugares cercanos permanecían como pupilas, como internas. Bueno, María Crescencia es una de ellas con sus hermanas, y ahí toma contacto con la congregación de las Hermanas del Huerto, que era quienes estaban a cargo de la educación, por pedido de estas damas, que eran las que organizaban y atendían distintos servicios. Una vida de profunda fe, de un gran amor a la familia, de una gran humildad, de una pobreza material, pero de una riqueza espiritual enorme, de los testimonios de sus hermanos, de su familia, destacaban estos gestos, estas actitudes de cercanía, y entre quienes la conocieron y después dieron testimonio de su periodo, de su proceso, de canonización, beatificación y canonización, y que la conocieron en esa época también destacan su responsabilidad, su espíritu de servicio. Las hermanas le encomendaban que ella cuidara y acompañara a las jóvenes a las niñas más pequeñas. Así que bueno, todo en ella era como signo de caridad, de servicio, pero siempre discreto, humilde, que son, bueno, después las virtudes que lo llevan a la santidad, a este camino de santidad que construye cuando decide seguir la vocación religiosa. Por lo que contás, era como un terreno propicio para la siembra de la vocación, y en la libertad que Dios nos da, por más propicio que sea el terreno, si uno no da el sí, no pasa nada. Entonces, si ese llamado vocacional, ese ingreso vocacional, ¿cómo se dio en Madre Crescencia? Bueno, como dijimos, tiene contacto con la vida religiosa y conoce a las hermanas estudiando, y cuando a los 18 años termina sus estudios, ya siendo maestra de labores, decide ingresar a la congregación y bueno, empieza su formación en Villa Devoto, en la casa provincial, donde ahí en el noviciado, cuando ella recibe el hábito, le cambian el nombre a María Crescencia, porque estaba consagrándose el altar de la capilla, estamos hablando ya de 1915, por ahí, y las reliquias del mártir San Crescencio son las que están colocadas en el altar de nuestra casa provincial, de la capilla de la casa provincial, y ella recibe el nombre en honor a este mártir. La
teniendo en cuenta que en esa época todavía se cambiaba el nombre Claro. a las religiosas o religiosos para representar o significar de alguna manera esa ruptura con el mundo, pero ese nuevo llamado, ese nuevo servicio, como está en el Evangelio cuando Jesús le dice a Simón, ya no será Simón, sino Pedro, ¿no? Claro. Con esa fundamentación que se utilizaba antes, una nueva misión, una nueva vida, con este nuevo nombre y bajo la protección de este santo. Claro. Así que transcurre su noviciado, tiene la dolorosa pérdida de su padre en ese transcurso de su formación, cuando va a hacer sus primeros votos. De hecho, su familia no la puede acompañar el día de su consagración. Imagínate qué sacrificio, sí, en uno de los momentos seguramente más felices de su vida, no poder contar con su familia, a la que siempre tanto quiso y tanto se preocupó. Claro. Y siendo hermana, su servicio primero fue en el colegio que tenemos, anexo a la Casa Provincial, después en otro en Avenida Rincón Independencia, como maestra, la catequesis, como maestra de labores propiamente, y después al cuidado de los enfermos en el Hospital Marítimo de Mar del Plata. Ah, bien. Entonces, esas serían como las facetas, ¿no? En el transcurso de su vida como religiosa. Bueno, hablaste de maestra, cuidado de los enfermos. ¿Qué otros aspectos podríamos destacar, no? Porque cuando hay gente profundamente humilde, hace tanto y sin ruido, que a veces es difícil, ¿no?, tener registro, o pasan desapercibidos. A lo sumo percibimos su santidad, pero ¿qué otras anécdotas o relatos podés hacernos de lo que fue su vida de hermana y que fue sembrando en la gente o en los lugares por donde ella pasó? Mira, de todo esto que te cuento y te comparto está en los testimonios de quienes la conocieron. Yo te voy a contar uno particular que tiene que ver cuando fue su beatificación en el 2012. Con otra hermana nos tocó hacer una breve entrevista a una señora que tenía casi 100 años, me acuerdo. Mirá. No me puedo acordar el nombre de la señora, pero había sido alumna de nuestro colegio ahí en calle Rincón Independencia y había conocido a Crescencia en su infancia. Esta señora no fue directamente alumna de María Crescencia, no estuvo a su cuidado, porque también estuvo como interna esta señora. Sí. Pero imagínate cómo le impactó en su vida que la recordaba, solo de haber compartido algunos momentos, claro, no estando directamente. Claro. Sí, el mismo tiempo, el mismo espacio, pero no directamente, igual le impacta. Exactamente, y recordaba la dulzura con la que trataban las niñas que estaban a su cuidado, su paciencia, porque decía, ella enseñaba labores, hacían los trabajos de bordado y demás, y jamás decirle un reto, una palabra de desaliento, no, siempre con dulzura la corrección, con dulzura en el trato, con una paciencia. Dice, éramos pequeñas y ella veía cómo trataba a quienes tenía su cuidado, y eso me llamó mucho la atención, porque voy a decirte, no es que fue alumna directa, fue alguien que veía. Y aún así, teniendo casi 100 años en ese momento, esa señora seguía recordando y era consciente de que de las virtudes y estas características de María Crescencia, de la humildad, no querer llamar la atención o sentirse superior a los demás, desde esa discreción, desde ese servicio silencioso, pero cargado de tanto amor hacia los demás. Y eso lo destacaba esta señora, que después, su familia se trasladó y... Claro. Te leemos unos mensajitos que fueron llegando. Sí, compartimos unos mensajitos en el canal de YouTube. Dice uno de los oyentes, fui al colegio del Huerto en Tucumán, así que María Crescencia es muy especial para mí. Y también otro comentario de Carla, dice, Beata María Crescencia intercede por nuestras familias. Bien, en esto, ¿no?, de ser religiosa, hay algunos servicios que se les pide a las hermanas,
A veces les toca ser superiora, a algunas les tocará consejera provincial, ser provincial. En el caso de ella, ¿le tocó alguno de esos servicios o su vida transitó, digamos, como miembro de la comunidad? Ya hemos destacado, digamos, estas virtudes de la humildad, de este servicio silencioso. De ese otro servicio que a veces tienen que brindar algunas de ustedes, ¿le tocó a ella o no le tocó? Ah, se te apagó el micrófono, hermanita. Ah, a ver. Estamos ahí con... Estamos escuchando a la hermana. Algo se movió en el micrófono. Bien, ahí mientras esperamos que se solucione este temita del micrófono, recordamos que no estamos escuchando. Que estamos en contacto con la hermana María Elena Peña, ¿sí? Ella está en Pergamino, Buenos Aires. Estamos conociendo la vida de la hermana de la beata Crescencia Pérez. A ver ahora. A ver, hermana, ¿nos escucha? Ahí se escuchó un ruidito. Ahora sí. No, está. Hable, hermana. Luis. Ya acomodamos acá. Si te estamos escuchando, ya bien. Vos nos escuchás, perfecto. Estamos acá viendo. Es nuestro el problema, no tuyo. Parece que lo tuyo también. A ver, hermanita. Sí, ahí se escucha. Perfecto. Ahí está. Genial. Y porque yo a ustedes lo seguía escuchando. Dale, ¿qué nos decías de si le tocó algún tipo de servicio? María Crescencia falleció con 35 años. Joven. Muy joven. Una vida muy corta, muy joven, sí, muy joven. De hecho, les decía que ella en Mar del Plata contrajo la enfermedad y fue trasladada a Chile, que es donde después finalmente fallece. O sea que no se descarta, digamos, la posibilidad de que hubiera sido una gran superiora con esa calidad exquisita que tenía y esa sensibilidad para con los demás. Pero bueno, su vida fue muy corta y sí, para lo que es la vida comunitaria, la vida religiosa, su obediencia y su docilidad también es para nosotras como hermanas muy edificante, porque pensemos que cuando ella la trasladan alrededor de el 1928-29 a Chile, ya sabía que no iba a volver posiblemente a la Argentina ni a ver a su familia. Y aunque en un primer momento dicen los testimonios que le costó y que fue motivo de mucha oración poder aceptar, ella, la superiora que le anunció el cambio, dice que al principio manifestó no una resistencia, pero sí esta situación de como quiero servir a Dios y seguirlo, pero bueno, lo que estoy dejando, este sacrificio que cuesta, ¿no? Claro. Y al día siguiente enseguida fue a acercarse a la superiora y aceptar el destino y la voluntad de Dios, y si esto es lo que Dios quiere para mí, bueno, iré a hacer el bien donde Él me envíe, ¿no? Daban los testimonios. Así que bueno, no fue superiora, no ejerció el servicio de la autoridad, pero sí para nosotras es un ejemplo de obediencia a la voluntad de Dios a través de lo que manifiesta en las autoridades, en los superiores. Claro. Y tal vez no con ese testimonio ejercía un tipo de autoridad que no pasaba por el mandato, sino, como bien decís, por el testimonio. Tanto así que hoy sigue siendo inspiración para muchas de ustedes y mucha gente que es devota, ¿no? La causa de canonización, ¿en qué tiempo inició? ¿Cuál fue el milagro que posibilitó la beatificación? Bueno, la hermana Crescencia falleció en el 32, como dije, y en el 1966, cuando exhuman sus restos para trasladarlo al cementerio de la ciudad de Quillota, donde estaban las hermanas, lo encuentran incorrupto. Este ya es primer como signo, vamos a decir, sí. que como que atrae la atención de la congregación, es decir, esta hermana humilde y sencilla, este signo que, si bien puede ser, como yo le digo siempre a mis alumnos, le digo, mire que la incorruptibilidad del cuerpo puede ser por fenómenos naturales y demás, propiedades del suelo y otras cosas. Bueno, después se hace todo el peritaje que corresponde cuando se inician los procesos diocesanos
y se da cuenta de que no es algo natural. Entonces, bueno, llama la atención las hermanas que van recopilando testimonios de la gente que la conoció, encuentran su cuerpo incorrupto, pero recién en el 83 la trasladan a la Argentina, y en el 86, cuando la trasladan a la capilla nuestra de acá del Colegio de Pergamino, es que se inicia la causa, ¿sí? Toda la fase diocesana, que es la primera parte, recolección de los testimonios de quienes la conocieron, Sí. Análisis de las virtudes y demás, y el milagro llega en 1995. La curación de una señora, Sara Pane, estaba internada en el Hospital Aeronáutico con una hepatitis fulminante, necesidad urgente de un trasplante de hígado, estaba en lista de espera nacional, entonces era inminente, era necesario este trasplante de suma urgencia. Las hermanas en ese momento acompañaban a los enfermos en ese hospital, y una de nuestras hermanas le acerca la estampita, y de Pergamino le envían una reliquia, pedacito de una estampita con una tela que tocó el cuerpo de la beata. Ajá. Y comienzan las cadenas de oración. La mamá de esta señora era exalumna, o sea que conocía a la Virgen del Huerto, pero bueno, lo de Crescencia era más reciente, Claro. toda la difusión y demás, y comienzan a rezar, y a los días, de un día para el otro, se restablece la salud de esta señora Sara, se comienza a sentir mejor, a pedir de comer. Los padres llaman a los médicos para constatar, porque de estar sumamente mal, comienza a notarse grandes mejorías, y bueno, se curó de la hepatitis, no necesitó el trasplante, se estabilizaron otras enfermedades previas y de base que tenía, como la diabetes. Y bueno, es el milagro que después se presenta para los estudios para la beatificación. Hoy actualmente, si bien seguimos recopilando gracias, pedidos, milagros y demás, hemos presentado algunos posibles milagros, algunas curaciones que se han sucedido, algunos hechos en los que la intercesión de María Crescencia ha intervenido, pero bueno, están en estudio, algunos han sido desestimados, otros siguen, pero es un proceso que lleva tiempo. Yo siempre les digo, miren, en 1995 fue el milagro y la beatificación en 2012. Mirá. Hay milagros que, claro, llevan su tiempo, el estudio de los médicos, los peritos, los teólogos y demás, que puedan constatar este milagro. Así que bueno, estamos siempre rezando, siempre recibiendo acá en Pergamino las gracias y los deseos de la gente, las intenciones para rezar, y esperamos este milagro para que sea llevada a los altares y propuesta para toda la Iglesia universal como modelo de humildad, de servicio, de amor, de vivir la santidad en lo cotidiano de cada día. Perfecto. Aprovechamos para compartir otro de los mensajitos en el canal de YouTube. De parte de Cristina dice: qué lindo poder escuchar, se difunda su devoción, santita que nunca desatiende nuestros ruegos, humilde y poderosa, intercesora ante Dios. Y ahí tenemos otro también de... Se está sí, llenando. Ya está. Bueno, otro dice: a mi papá lo sacó del coma en Jujuy después de extirpar un tumor en el cerebro. Y Mariana dice: Beata Crescencia, intercede ante nuestro Padre Dios para que tu hermosa y dulce virtud de humildad sea guía en nuestro caminar diario. Dichosa de haber conocido tu corazón. Muy bien, ahí como Qué hermoso. viste, eso es lo bonito, ¿no? De los testimonios, que esto que estamos hablando no es teoría, sino es experiencia, es realidad. Y obvio, ustedes están en este tiempo realizando la novena, entonces te pedimos que nos compartas, bueno, cómo suelen celebrar, cómo suelen festejar, y allí me imagino que también es un punto de peregrinación. Sí, estos testimonios primero que están leyendo son hermosos, muy valiosos, y bueno, nosotros lo vivimos, las que tenemos la gracia de estar en Pergamino, de una manera muy particular, de gente que continuamente, nosotros tenemos la capilla abierta todos los días, de lunes a domingos, en la mañana y en la tarde, y es continua la gente que viene de acá de la ciudad.
y grupos de peregrinos. Hemos recibido grupos de Misiones, de Comodoro Rivadavia, gente de San Luis, de lugares donde nosotras como hermanas, como institución, no tenemos una comunidad, pero sí que a través de exalumnos, docentes, ha llegado la devoción de María Crescencia, o gente que ha sido, que ha recibido una gracia. Entonces, bueno, es muy valioso todos estos testimonios que comparten. Respecto de la novena, tenemos la misa todos los días, empezamos el 11 de mayo, a las 6 de la tarde tenemos la misa, invitando a distintas parroquias de acá de la ciudad que vengan con sus comunidades a rezar, a presentar sus intenciones. Hoy los sábados la misa es a las 11 de la mañana, que es lo que habitualmente tenemos semanalmente como misa para pedir por la pronta canonización de nuestra beata, y sobre todo por los enfermos, porque María Crescencia supo lo que era la enfermedad desde que contrajo la tuberculosis y lo que conllevaba esa enfermedad en esa época, que no tenía un tratamiento como ahora. No se curaba, se aislaba la persona, entonces la soledad de la enfermedad, el sacrificio de lo que a lo mejor quiso hacer o seguir sirviendo y ayudando a los demás si no pudo. Entonces María Crescencia, siempre le pedimos a los enfermos que le invoquen por este motivo, porque ella sabe, ella supo lo que era la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, y es propensa y cercana a esos padecimientos. Entonces, bueno, es muy cercana a quien está enfermo y ha ayudado a mucha gente. Así que, bueno, la fiesta es el 20 de mayo, vamos a tener a lo largo del día distintas misas, a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, pero la misa central es a las 4 de la tarde, con el obispo de San Nicolás, Monseñor Hugo Santiago, que nos va a acompañar como cada año. Tenemos un momento de adoración, de oración en la capilla del Hogar de Jesús, que no está muy distante de nuestro colegio. Ahí es donde Crescencia muchas veces ha rezado, siendo alumna. Entonces partimos desde ahí con un momento de oración que inicia a las 2:30 de la tarde, a las 3:30 la procesión por acá por las calles de Pergamino, desde el Hogar de Jesús hasta nuestra capilla, y la misa central. Después va a haber otra misa a 18 horas, pero la central propiamente, la que convoca más gente y demás, es la de las 4 de la tarde. Claro. Así que bueno, esas son las actividades previstas para ese día. Mañana, por ejemplo, hay un cicloturismo, una bicicleteada. Hay un grupo de aficionados que todos los años hace esta actividad solidaria, porque tiene fines solidarios para celebrar, y van desde acá de Pergamino hasta el Socorro, donde hay una ermita de María Crescencia, en el ingreso de uno de los campos, de las estancias, donde, según los testimonios, vivió la familia. Mira. Donde ella vivió de chica, sí. Buenísimo. Así que bueno, hay distintas actividades. Los alumnos del colegio salen a misionar en la peatonal durante la novena, con los profesores de catequesis, y bueno, y recibimos grupos que han venido, un grupo de misiones, hoy viene un grupo de capital y así. Escúchame, ya se hizo el amigo él. Escúchame, hermana. Decime, amigo, decime. Sí, escúchame, página donde podemos ingresar. Bueno, he visto menos en Instagram hay como 3 o 4, pero bueno, seguramente hay alguna oficial en donde, bueno, la gente puede entrar, conocer un poco más. Sí, tenemos Sor Dulzura Pergamino. Y difusión.sordulzura, @difusión.sordulzura y @Sordulzura Pergamino. Sea en Instagram o Facebook, también las encuentran con ese nombre. Perfecto. Siempre Sordulzura. Y después, para gracias o pedido de intenciones y demás, lo mismo, Sordulzura Pergamino @gmail.com, o también de difusión. Muy bien. Las hermanas de la comunidad religiosa de Jujuy te mandan saludos, están ahí las 4 hermanas, prendidas. Un abrazo. Y tenemos un mensajito más. Sí, tenemos. Y ahí ya te dejamos ir a la misa, porque estamos a 5 minutos de la misa. El otro mensajito. Sí, no hay problema. Exalumnas del colegio del Huerto de Catamarca, las acompañamos, queridas hermanas.
Muchas gracias. En comunión de oración, que María Crescencia siga intercediendo por todos nosotros, para que también podamos hacer nuestro propio camino de santidad siguiendo su ejemplo, ¿no? Y el de San Antonio Gianelli, que es nuestro fundador y que también ha sido de gran inspiración su vida para Crescencia, ¿no? Tal cual. Entonces, al modo de, no sé, este año la novena es al modo del Buen Pastor. O sea, tenemos un lema pastoral como Gianelli, al modo del Buen Pastor, centinelas vigilantes, y bueno, con Crescencia también queremos ser centinelas del amor, de la dulzura, de la paciencia, de la humildad, y en camino hacia la santidad. Bueno, hermana, te agradecemos muchísimo el tiempito, lo mismo ahí a la hermana superiora con la que fuimos haciendo el contacto, agradecerle a la hermana Silvia Carrizo, catamarqueña ella, que nos hizo todas las gestiones. Un abrazo. Así que bueno. Un abrazo a todas las hermanas, a todos los que están siguiendo el programa, y bueno, gracias por esta invitación, por esta posibilidad, y bueno, que hagamos en contacto para lo que necesiten, y bueno, que vuelvo a decir que María Crescencia sigue intercediendo por todos nosotros. Bueno, muchas gracias, María Elena. Ya enseguida, más tarde o mañana o el lunes te pasamos el recorte de la entrevista, así también vos la puedas compartir con tu gente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y feliz lo que queda de novena, y el 20 tengan una hermosa celebración. Muchas gracias y bendiciones. Bárbaro.